Y el Señor me miró en ese momento, fue algo muy tremendo, porque en ese momento dejo de hablar con un ángel y literalmente el Señor me dice: el problema es que el mal está saliendo de mis altares. Oh my Y yo bajé la God. cabeza y comencé a llorar, y Dios comenzó a mostrarme todo el mal, mucho daño, mucha violación, mucha destrucción, mucho dolor. Y la situación era que estaba saliendo de la casa del Señor. Era algo tan fuerte, y yo estaba teniendo una experiencia muy fuerte, y mi esposo estaba orando en otro lado y él estaba teniendo la misma experiencia, Dios mostrándole el mal, y él de repente comienza a llorar. Él no sabe lo que yo estoy experimentando. Cuando por fin yo pude hablar con él y le dije lo que estaba viviendo, le dije: Dios me llevó y hay ángeles listos para atacar, listos para destruir en todas las naciones. Oh my God. Cuando tú declaras la palabra, Dios te está hablando a través de ti. Pero comienza a repetirlo, comienza a hablarlo, comienza a declararlo. Dios te bendiga de una manera muy, muy poderosa. Estoy muy agradecida del Señor de poder compartir con ustedes en este glorioso día. Estaré tratando con ustedes el tema: el poder de la humillación. Dios estuvo tratando algo muy fuerte conmigo esta madrugada. Mi esposo y yo estuvimos muy metidos en la presencia de Dios esta madrugada, y el Señor nos mostraba cosas muy tremendas sobre la tierra, y queremos hacer un llamado a la humillación a todo el pueblo del Señor, a todos aquellos que aman las almas, a todos aquellos que tienen misericordia por la tierra y por todo lo que Dios ha creado, a clamar al Dios del cielo, porque hay poder en la humillación. Y quiero compartir esto contigo porque sé que hay gente que ora, sé que hay gente de buen corazón, sé que hay gente que no solamente se quedará de espectador viendo lo que pasa en el planeta Tierra, sino que van a gemir y a clamar a Dios y a llorar delante de Dios por misericordia por aquellos que todavía no le sirven al Señor. Y es que el Señor me mostraba en la madrugada, me sacó literalmente y me mostraba ángeles sobre toda la tierra, y esos ángeles tenían espadas en las manos y estaban destruyendo. Y fue algo muy tremendo, porque yo me le acerqué en ese momento a uno de sus ángeles y yo les decía que la destrucción no era la manera de curar el dolor en la tierra. Y uno de esos ángeles me dijo: el problema es que el mal está saliendo de los altares. Así que la Biblia, hermano, nos manda a nosotros como creyentes a ir delante de Dios y a interceder, porque hay una situación muy fuerte en el mundo espiritual sobre el planeta Tierra. Hay una alerta muy fuerte, y la palabra de Dios enseña en segunda de Crónicas 7:14: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Dice que si se convirtieren de sus malos caminos. Y en esta hora quiero hacer un llamado a toda la gente que tiene corazón, que ama las almas. No estamos llamados a decir: Dios tiene que mandar juicio, Dios tiene que hacer esto. No, nosotros como intercesores estamos llamados a interceder y a gemir y a pedir misericordia. La Biblia dice que cuando Dios enviaría a los ángeles que destruirían en el tiempo de la destrucción, le dirían a esos ángeles: sellen en sus manos y en sus frentes, o sellen en sus frentes a los siervos del Dios Altísimo, que gimen y claman por las abominaciones que se cometen en la ciudad, por los que interceden, por los que tienen un corazón dispuestos para interceder. Clame a Dios por la tierra, clame a Dios por su creación. Esta madrugada mi esposo y yo no parábamos de llorar. Fue una experiencia tremenda, porque el Señor nos llevaba a diferentes lugares del planeta Tierra y yo podía ver los ángeles literalmente en orden de ataque. Pero hay una iglesia sobre la tierra, hay un pueblo sobre la tierra. Es verdad que mucha gente ha hecho lo que quiere, hay mucha violación, hay mucho mal, hay mucho daño. Dios nos mostraba mucho daño y es algo tremendo. Dios anda buscando gente en quien confiar. Iglesia, es el tiempo
tiempo de demostrarle a Dios que tenemos corazón y comenzar a clamar a Dios y comenzar a pedir misericordia y comenzar a clamar al Dios del cielo. Incluso los profetas que Dios ha utilizado para decretar juicio, el trabajo de los profetas es ir delante de Dios y decir: perdona, oh Jehová, a tu tierra, perdona a tu pueblo, ten misericordia de aquellos que no te conocen. Hay poder en la humillación, hay poder en la humillación, y esto es más que un mensaje, un llamado a ir delante de Dios. Los intercesores, fue algo tremendo porque no parábamos de llorar. Lo que vi anoche, yo hablaba con mi esposo y el Señor me llevaba y me traía y me colocaba sobre los montes en diferentes naciones, y los ángeles estaban listos y tenían espadas en mano para atacar la tierra. Pero hay un pueblo en la tierra que puede hacer algo, y es que podemos llegar a Dios pidiendo misericordia sobre la tierra. Ahora, lo que me hizo llorar más en ese momento fue que el Señor nos dio a entender que el juicio estaba descendiendo sobre la tierra, no tanto por la maldad de los que no conocen a Dios, sino por la desviación de mucha gente que dice conocer a Dios y está violando, está matando, está dañando, está destruyendo, está robando. Es tiempo de volver a Dios, y doy un consejo de corazón a nuestros compañeros, a los que ministran, a los que predican. Si usted sabe que delante del Señor usted está haciendo algo que Dios no le ordenó hacer, está haciendo algo que usted sabe que está mal delante de Dios, dañó a alguien, violó a alguien, se acostó con alguien que no debió acostarse, aléjese del altar, porque el Señor nos decía en esa mañana: el mal está saliendo de mis altares, y es tiempo de que la iglesia se levante a pedir misericordia. No nos pongamos a ver que si es por malo que le pasa, que si es por bueno. No. Aquí no hay nadie bueno. Aquí todo ser humano en la tierra hemos fallado. Y la Biblia lo que dice es: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. O sea que el llamado de Dios a la humillación nunca fue a los que no conocen a Dios. El llamado de Dios a la humillación siempre fue al pueblo que conoce a Dios. Y Él dice: si se humillare mi pueblo y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Es tiempo de decirle al Señor: sana nuestra tierra. No debemos esperar para humillarnos, para pedir misericordia, que el mal toque nuestra tierra. Vi el mal decretado sobre todas las naciones, algo muy fuerte. Yo no podía parar de llorar y de argumentar e interceder delante de Dios. Y en última instancia recuerdo que bajé la cabeza y le dije: Señor, porque me dijo: tengo gente en quien confiar en la tierra, porque la única manera, lo único que detiene la mano de Dios es gente con corazón sincero, es gente que tenga un corazón justo, inclinado al bien, no inclinado a tu sistema religioso, no inclinado a tus ideales, inclinados al amor y a la misericordia y a la compasión, inclinados a ir delante de Dios y a pedir misericordia, inclinado a olvidarme de si me tocó a mí el mal o no me tocó, y pedir misericordia por aquellos que están en desgracia en estos momentos. En todas las naciones de la tierra se escucha un grito, se escucha un ay, y lo que vi era ángeles. Literalmente vi ángeles de diferentes categorías posicionados en todas las montañas donde el Señor me llevó. Había ángeles posicionados y estaban listos para destruir. Así que es tiempo, iglesia. La iglesia puede detener la mano de Dios, y no es que vamos en contra de Dios, es que vamos a provocar su favor. Y estoy haciendo un llamado a todos los guerreros en diferentes naciones. Ojalá usted pueda compartir esto. Hay que humillarse delante de Dios. Hay que clamar a Dios por misericordia. Hay que ponerse en el lugar de los que están muriendo, de los que están sufriendo, de los que están pasando dificultad, de las almas que no conocen a Dios, de los que están heridos, de los que están dañados, de los que están enfermos, aún de aquellos que se han rebelado contra Dios a causa de las heridas y el daño que tienen por dentro. Hay que ponerse en la brecha. La palabra de Dios dice que Dios buscó en la ciudad quien hiciera vallado.
y no lo encontró y tuvo que destruir. Iglesia, hay que hacer vallado por la tierra, hay que hacer vallado por tu casa, hay que hacer vallado. Estamos viviendo un tiempo donde la maldad ha subido demasiado y el Señor me decía, es el dolor que ha subido delante de mí. Hay demasiada gente sufriendo, hay demasiada gente siendo dañada, hay demasiados inocentes siendo destruidos en silencio y eso está moviéndose muy fuerte en el pueblo del Señor. Las cosas que salen a la luz no son comparables con aquellas que están tapadas. El Señor nos mostraba todo el mal y era algo que mi esposo y yo no podíamos parar de llorar. En una yo hasta me volteé y le dije, Señor, no quiero saber más, no quiero saber más, porque trataba de intentar argumentar delante de Dios. Como intercesora he aprendido que cuando Dios me muestra el juicio, ir delante de Él y comenzar a tratar de, si de alguna manera se pudiera convencerle de detener su mano. Iglesia, hay que humillarse, hay que ir delante de Dios y decirle, Señor, aquí estoy en el lugar de los que se rebelaron contra ti, en el lugar de aquellos que se desviaron de tu naturaleza, en el lugar de aquellos que en tu nombre están dañando, están destruyendo, están violando, están matando. Y decimos, perdona, oh Jehová, a tu tierra y haz volver el corazón de tus hijos hacia ti. Haz volver temor a ti en la tierra. Señores, es tiempo de levantarse y la iglesia tiene que humillarse. En Jonás 3:5 hay un juicio que Dios decreta porque estamos viviendo en un tiempo y bendigo en el nombre del Señor Jesús aquellos profetas que tienen un corazón distinto. Pero estamos viviendo en un tiempo donde los profetas profetizan juicio y se sientan a clamar para que el juicio descienda como en el tiempo de Jonás. Pero no se meten delante de Dios con la gracia que han hallado delante de Dios para tratar de evitar la destrucción de aquellos que no conocen al Señor. Y es tiempo que se levanten hombres y mujeres con corazón, hombres y mujeres que le importe más la vida del prójimo que el cumplimiento de su propia profecía. Es tiempo de levantarse, iglesia, es tiempo de interceder y estoy haciendo un llamado. Yo sé que hay gente que lo va a ignorar, pero sé que hay gente que va a llorar desde esta noche delante de Dios y va a clamar al Dios del cielo por tantas vidas que no conocen al Señor, por tanta gente que hay en diferentes naciones que moriría en diferentes catástrofes si usted y yo no hacemos algo. Los únicos que podían detener la mano de Dios en la antigüedad era el mismo pueblo de Dios, y ese pueblo solo detenía el juicio tirándose delante de Dios en humillación y gritando a Dios por perdón. Y es tiempo de hacer eso en este tiempo. Dios envía un juicio a Nínive. Y cuando Dios envía ese juicio a través de Jonás, dice que los hombres de Nínive creyeron a Dios. Dios está hablando por toda la tierra. Dios está hablando por toda la tierra. Y sé que hay gente que Dios está protegiendo en toda la tierra. Y sé que hay gente que Dios va a proteger. Y sé que hay gente que le va a ir bien en este año 2025, mientras a otros el mundo se le cae a pedazos. Pero aquellos que estamos siendo protegidos, vamos a clamar a Dios. Vamos a utilizar la gracia que Dios ha puesto sobre nosotros para extender gracia y misericordia, para pedir compasión por aquellos que están viviendo momentos de desgracia. Y dice la palabra del Señor en Jonás 3:5 que los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor, y el rey de Nínive se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Y he aquí hizo proclamar ayuno y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales y bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres, animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino y de la rapiña que hay en sus manos o del robo. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y dice el versículo 10: y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo.
Oiga, qué tremendo. ¿Quién es Dios cuando un corazón se humilla? Oiga el poder de la humillación. Oiga el poder de ir delante de Dios y decir: perdona, oh Dios, a tu tierra. Ten misericordia de los que se han levantado contra ti. Ten misericordia de la gente que no sabe distinguir entre su mano derecha y su izquierda. De aquellos que el enemigo le ha cegado el entendimiento y los ha hecho rebelarse contra ti en su ignorancia. Oiga, el rey se levantó. Tienen que levantarse los reyes y pedir misericordia. Y usted dirá: tiene que levantarse el presidente. No, el presidente no es rey. Tú y yo somos reyes. Los reyes de Dios tienen que levantarse. Los reyes que Dios constituyó reyes tienen que levantarse y bajarse de la silla donde están posicionados y clamar a Dios. Y estoy haciendo un llamado a pastores, a evangelistas, a profetas, a gente de reino, a gente sencilla, a todo el que entienda que Dios es misericordioso y que el Dios de toda gracia puede perdonar y puede devolverse aún del mal que había planeado hacer, porque Dios no planea hacer mal por su voluntad, sino que Dios tiene estándares hasta donde permite que la maldad llegue, y cuando la maldad cruza esos estándares, la justicia de Dios tiene que entrar en acción, porque Dios es justo. Entonces es el momento donde la iglesia entra en acción, donde entran pidiendo misericordia, donde se levantan ayunos. La gente que tiene grupo de oración, es tiempo de pedir misericordia por tu nación, donde quiera que estés. No importa que tu nación ahora esté tranquila, pide a Dios misericordia, misericordia, porque en verdad lo que vi fue algo demasiado fuerte. Pasé la noche completa llorando. Dios me regresaba y volvía y me traía a diferentes naciones, y los ángeles estaban listos y no eran demonios, eran ángeles de Dios. Y yo dije: Señor, tu pueblo, tu reino, tu tierra. Y el Señor me decía: el problema es que el mal está saliendo de mis altares y hay que levantarse, iglesia. Hay mucho mal en el mundo, es verdad, pero Dios solía detenerse cuando había 5 justos. Dios solía detener su mano cuando habían 10. Dios solía detener su mano cuando el pueblo se inclinaba a Dios y pedía misericordia. En vez de estar propagando maldición, vamos a propagar humillación, vamos a ir a Dios. Todo aquel que ora desde esta noche, proclame ayuno. Estamos pidiendo a Dios misericordia por toda la tierra. Hay naciones que ni siquiera nunca he visitado ni he conocido, pero estamos pidiendo misericordia por todas las naciones de la tierra. Solo el Dios del cielo puede hacer algo, proteger a aquellos que no conocen al Señor, proteger tu vida, proteger tu casa. Así que es un llamado a humillarse. Hay poder en la humillación. Hay poder cuando nos humillamos. El rey de Nínive no conocía a Dios, pero entendió. Él dijo: hay una posibilidad. Él dijo: no es seguro, pero quizás Dios se devuelva del mal que ha planeado hacer y no lo haga. Y dice la palabra de Dios, oiga esto, qué tremendo, que Dios vio lo que ellos hicieron. Así que esos profetas que están esperando, que profetizaron juicio, que Dios les habló, sí, Dios te habló, pero el trabajo nuestro como profetas, como sacerdotes, es interceder para que el pueblo no sea destruido. No importa en qué posición quede tu profecía, lo que importa en qué posición queda tu corazón delante de Dios cuando Dios ve que tienes misericordia, porque Dios no se goza en la muerte del impío. La Biblia dice que Dios no se alegra de la muerte del impío. O sea que cuando Dios tiene que tomar decisiones sobre la tierra, porque Dios controla todo. Usted puede decir, no, eso se cayó porque quiso. La palabra de Dios dice otra cosa. Dios controla todo. Dios es quien da vida y Él quita la vida. Dios es quien sopla los vientos. Dios es quien ordena el mar. Dios es quien envía las aguas y también quien las detiene.
Él controla todo, el Creador controla todo en la tierra y nada pasa sin su autorización y sin su supervisión. Y la mano y la misericordia de Dios se puede ver aún en medio del juicio. Por eso tenemos que ir a Dios, iglesia. Dios tiene su mirada puesta sobre su pueblo. Él dice, si se humillare mi pueblo, yo voy a sanar su tierra. Es su pueblo el que Él quiere ver humillado, ver clamando a Dios. Es impresionante cómo en medio del dolor ajeno, mucha gente se regodea de decir, yo lo dije y es Dios que está haciendo y es Dios que... No. El trabajo del pueblo de Dios es gritar. El trabajo del pueblo de Dios es pedir misericordia. El trabajo de los sacerdotes era ponerse entre Dios y el pueblo y decirle, Señor, perdónalos y ten misericordia de ellos. El trabajo de los reyes es quitarse su corona y tirarse en humillación, como lo hizo este rey, para lograr que Dios perdonara su tierra. Y es algo que estoy haciendo un llamado de corazón a todas las naciones, todo el que nos escucha, de cualquier nación. No esté pensando, no, mi nación está a salvo. No, ninguna nación. No vi ninguna nación que no estuviera con ángeles siendo alrededor listos para atacar. Y tenemos que pedir misericordia sobre las naciones de la tierra, porque el Dios del cielo no se place ni en el juicio ni en la destrucción, pero la maldad del hombre supera sus estándares, y cuando sobrepasa esos estándares hay que establecer orden en la tierra. Pero la oración y el clamor de un pueblo en humillación hace que Dios mire con misericordia a la tierra, que los de duro corazón se ablanden, que la gente comience a mirar a Dios y a escuchar a Dios. Así que es tiempo de buscar el rostro de Dios. Tremendo lo que Dios hizo con Nínive. Dice, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Iglesia, es tiempo de humillarse. Es tiempo de ir a Dios en humillación por tu tierra, por tu nación, todos los sacerdotes, todos los intercesores. Y de corazón le digo, el que sabe que está ministrando y que está por ahí haciendo diablura, aléjese de los altares, aléjese, porque lo que vimos no fue nada bueno. Dios va a comenzar a hacer cosas muy fuertes en los altares, a comenzar a sacar cosas muy fuertes a la luz. Aléjese. Vale más estar bien delante de los ojos de Dios y estar humillado delante de Él que cualquier posición que puedas tener. Es tiempo de alinearse con el Eterno, y quiero que de corazón todo el que entienda, estoy haciendo un llamado a todo el que entienda. Nuestra congregación va a estar en humillación delante de Dios, pidiendo perdón delante de Dios por nuestra nación, por nuestra tierra, por los que han pecado y no se han arrepentido, por los que están violando niños, por los que están robando, por los que están dañando, por los que están teniendo una vida desastrosa, oculta, para que el Dios del cielo tenga misericordia. Pero sí le digo a nuestros compañeros, y sé mucho y he oído mucho, y exhorto a nuestros compañeros, esos que a veces dicen, es que tengo una agenda, es que no puedo parar, es que qué voy a hacer, es que mi pastor no lo puede saber, es que tengo un cargo. Suelta lo que tengas que soltar y métete delante de Dios, que es tiempo de buscar misericordia. Es tiempo de buscar misericordia. Aleluya. En verdad, mucha gente, si hubiera visto lo que yo vi, y cuando tratamos de interceder, cómo está la situación, cómo estaba la situación. En una yo le dije al Señor, yo no quiero saber más. Solo yo no quiero saber más. Porque dije, Dios mío, vamos a interceder, algo se puede hacer. Y hay una situación, y es que Dios está pasando revista sobre la tierra. Y comenzó a pasar revista por su casa. Y mucha gente está siendo hallado falto. Iglesia, hay que humillarse. Hay que humillarse. Y aquellos que dicen, no, yo estoy perfecto delante. Hay que humillarse, porque esos son los que más tirria le dan a Dios. La Biblia dice que el que dice, no, yo soy santo, el otro que... Ese es humo en el furor de Dios. Porque los santos
de verdad se humillan cuando ven la tierra en peligro. Y Dios está enviando la voz de alerta por toda la tierra. Así que todo aquel que tiene corazón de creyente, vamos a clamar y a pedir misericordia por las naciones de la tierra. Y yo quiero compartir esto contigo. Anoche tuve una experiencia muy fuerte con el Señor. Oramos, acabamos de salir de un ayuno muy largo y el Señor literalmente me llevó a todos los montes de la tierra. Y en cada monte de la tierra habían ángeles de Dios con espadas en las manos. Eran diferentes estilos de ángeles. Algunos parecían brillar bastante, otros parecían más opacos. Eran diferentes tipos de ángeles, pero tomaban espada y la sembraban en la tierra. Y mientras yo le preguntaba al Señor, el Señor me decía, están listos para tocar la tierra con destrucción. Y yo recuerdo que me acerco a uno de los ángeles y yo comencé a llorar muy fuerte y a interceder tanto que mi esposo me escuchó llorar y hablar literalmente mientras yo en mi espíritu gemía, tratando de interceder delante de Dios. Y uno de los ángeles me dijo, ¿tú qué harías? ¿Qué harías? Y ese ángel que se acercó a mí, aparte de otros que ya tenían su espada clavada en el lugar o en el territorio donde estaban parados, ese ángel tenía la espada hacia arriba, como que iba a la guerra, a pelear. Y me dijo, ¿tú qué harías? Y yo le dije, yo bajaría la espada. Y traté de razonar con él. Yo sé que Dios me estaba escuchando, estaba teniendo una experiencia muy fuerte. Y en el lugar donde estaba era un lugar muy alto. Y yo le dije, yo soltaría la espada porque la destrucción nunca ha calmado el dolor ni ha transformado corazones. Y yo comencé a argumentar con Dios y diciendo, levanta hombres que puedan hacer que el corazón de tus hijos y de tu pueblo se vuelva hacia ti, que el corazón de la gente se vuelva hacia ti. Y le decía al Señor, eso se puede hacer en vez de destrucción. Y el Señor me miró en ese momento. Fue algo muy tremendo porque en ese momento dejo de hablar con un ángel y literalmente el Señor me dice, el problema es que el mal está saliendo de mis altares. Y yo bajé la cabeza y comencé a llorar y Dios comenzó a mostrarme todo el mal, mucho daño, mucha violación, mucha destrucción, mucho dolor. Y la situación era que estaba saliendo de la casa del Señor. Era algo tan fuerte y yo estaba teniendo una experiencia muy fuerte y mi esposo estaba orando en otro lado y él estaba teniendo la misma experiencia, Dios mostrándole el mal y él de repente comienza a llorar. Él no sabe lo que yo estoy experimentando. Cuando por fin yo pude hablar con él y le dije lo que estaba viviendo, le dije, Dios me llevó y hay ángeles listos para atacar, listos para destruir en todas las naciones. En ese momento yo le dije, Señor, levanta hombres, levanta gente que pueda guiar a tu pueblo, que haga volver el corazón de tus hijos hacia ti. Y el Señor me dijo, el problema es que el mal está saliendo de mis altares. Iglesia, hay que humillarse delante de Dios. Y yo quiero en los comentarios toda la gente que Dios le ha mostrado lo que hay algo muy fuerte que se está moviendo sobre la tierra, muy fuerte, y podía verlo muy claro cómo Dios tenía todo su ejército de ángeles. Ahora el plan de Dios no es destruir la tierra, el plan de Dios es que nos humillemos delante de Él. El plan de Dios es que aquellos que tienen corazón de misericordia, corazón de sacerdotes, intercedan delante de la presencia del Señor. Mi amado y yo pasamos la noche completa llorando delante de Dios, intercedía delante de Dios, me puse delante de Dios por mi tierra, por mi nación, por la gente que sufre. Iglesia, es un llamado a ir delante de Dios, un llamado a ir delante de Dios, a dejar la indolencia, a dejar de que yo lo profeticé y que se cumpla porque Dios lo dijo, a dejar la indolencia, porque nuestro corazón delante de Dios debe ser de llanto, de humillación y de clamor, pidiéndole a Dios misericordia. Misericordia.
Hay que pedir misericordia, porque el Dios del cielo puede tener misericordia, como lo ha hecho en miles de ocasiones. Y estoy haciendo un llamado. Hay personas que van a decir, no, que no le creo. A mí me importa lo que la persona pueda pensar, que si me cree, que si no me cree. Todo el que ora, todo el que entiende que el Dios del cielo escucha a su pueblo y que la humillación es lo que Dios demanda de su pueblo, y que cuando había maldad y destrucción sobre la tierra, Dios solo pedía que su propio pueblo se humillara, porque la maldad llegaba no en sí por la multitud de los malos. La maldad, la destrucción llegaba a la tierra por la ausencia de los buenos, por la ausencia de justos, por la ausencia de gente que se ponga en la brecha, por la ausencia de gente que busque el rostro de Dios. Por eso Dios dice en 2 de Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Y es que estamos demasiado ocupados como para gritar a Dios. Y es que estamos demasiado ocupados y demasiado afanados para humillarnos delante de Dios. Y es que a algunos les importa tan poco lo que le suceda al ser humano mientras tanto y no le suceda a él. Iglesia, hay que ir a Dios. Y quiero en los comentarios toda esa gente que Dios le ha mostrado destrucciones terribles que vienen y que están listas. Fue algo muy fuerte porque podía acercarme a Los Ángeles en diferentes montañas y trataba de interferir, y era algo muy fuerte porque la maldad que yo estaba viendo cuando Dios hizo así, dijo, el problema es que el mar está saliendo de mis altares, era que era demasiada la maldad. Yo no podía parar de llorar, mi esposo no podía parar de llorar. Estábamos como cuando tú dices, Dios mío, ¿cómo puede ser posible? Hay que volver al temor a Dios, hay que volver al altar, hay que sacar los ojos de donde lo tienen metido mucha gente, que hay gente que anda detrás del dinero, otros andan haciendo desastres, violando niños escondidos. Señores, es tiempo de bajarse de la silla y clamar al Dios del cielo. Toda esa gente que tiene corazón, que tiene misericordia, que son intercesores, que son profetas, a ti que Dios te ha mostrado lo que está pasando y lo que viene, es tiempo de gritar delante de Dios. Utiliza la gracia que has hallado delante de Dios para ponerte delante de aquellos que no han hallado esa gracia por causa de su maldad. Es lo que estamos haciendo, es lo que va a hacer nuestra congregación y todas las congregaciones Midpan que están distribuidas en diferentes naciones. Proclame tiempo de humillación por las naciones. Comience a gritar por su nación, por las naciones de la tierra. Interceda, clame, llore. Olvídese de que si aquel se ganó, que si el otro, olvídese. Ese no es el corazón de un verdadero hijo de Dios. A un verdadero hijo de Dios le duele la creación de Dios. Y es tiempo de clamar y pedir misericordia. No soy de las personas que ando anunciando juicio. Pero cuando Dios me muestra algo como lo que yo viví anoche, yo quería que Dios me dejara ya ahí en mi cama, que no me trasladara más, y volvía y me traía, y volvía y me llevaba, y volvía y me llevaba, y volvía y me traía, y me paraba enfrente de los ángeles, algo muy, muy horroroso y muy, muy fuerte. Así que, iglesia, es tiempo de clamar. Es tiempo de clamar, es todo lo que le puedo decir, es tiempo de clamar. Dios me mostró cosas que ni siquiera la puedo decir, porque hay cosas que Dios te la muestra a ti que tú no puedes decirla, pero la parte que me corresponde comunicar es que es tiempo de humillarse. Es tiempo de humillarse. Esa gente que está pecando escondido, de que el pastor no lo sepa, es tiempo de humillarse. Esa gente que está de que voy, me acuesto con fulano y vengo y canto el corito en la noche, es tiempo de humillarse. Es tiempo de soltar el pecado y humillarse para que después no estemos llorando y diciéndole a Dios por qué. Porque Dios no se place en dañar, no se place. Dios no goza cuando el mal tiene que venir sobre la tierra. Hay leyes establecidas y cuando el ser humano transgrede las leyes le caen encima. Entonces tenemos que clamar a Dios, tenemos que clamar a Dios, porque cuando hay destrucción, no crea que nada más se van los malos, no crea eso. Cuando hay destrucción, se va todo el que esté cerca, excepto aquel a quien Dios protege por su gran misericordia y lo arropa. La Biblia dice que Cristo dijo en una ocasión, ¿ustedes creen que aquellos sobre los cuales cayó la torre eran más pecadores que los demás hombres? Y Él les dijo, si no se arrepienten, todos
perecerán igualmente. Dando a entender, a ellos les cayó encima porque estaban cerca. Entonces, hay que humillarse, iglesia. A humillarnos. La gente, yo sé que cuando uno sale que dice que vio ángeles, usted puede decir lo que quiera. El que quiera comienza a humillarse por su casa, por su familia y por su nación. Y el que no quiera, pues se hace loco y no lo cree nada. Pero nosotros vamos a gritar y vamos a humillarnos, así como lo hicimos cuando Dios nos mostró que venía una mortandad muy tremenda acerca del COVID, que incluso 2 meses antes de llegar la mortandad, ya nosotros estábamos encerrados en casa, preparados, porque Dios nos había dicho, enciérrense en tu casa, porque viene una mortandad. Y nosotros veíamos la gente caer muerta por todos lados y el Señor nos decía, luego que pase la mortandad, ustedes saldrán a ayudar a las personas. Y nosotros no entendíamos de qué mortandad, de qué no están hablando, cuando de repente explotó la situación del COVID. Ya los hermanos estaban metidos en casa y Dios dijo, aquí los voy a proteger, a ninguno le va a tocar el mal, y Dios nos protegió. En ese momento la iglesia estaba advertida, así que usted ha sido advertido, Dios nos está advirtiendo y es tiempo de clamar y de verdad de corazón. Esa gente que está jugando al gato y al ratón con el Señor, es tiempo de meterse con Dios. Es tiempo de soltar el pecado. Literalmente es tiempo de soltar el pecado. Esa gente que está jugándole a Dios. No que tú creas que el otro está mal. No, gente que sabe, que anda por ahí, se está acostando y va al altar y va y se va por una cabaña y va para el altar a predicar como que nada pasó. Es tiempo de alinearse a todo aquel que esté escuchando ese mensaje. Si usted quiere, lo comparte. Es tiempo de humillarse. Clame por su casa. Clame hasta por si acaso, si usted quiere. Pero es tiempo de clamar a Dios, iglesia. Es tiempo de clamar a Dios. Y esto tenía que decírtelo por aquí, porque no puedo llamarlo a todo uno por uno y decirle, es tiempo de clamar a Dios. Es tiempo, las iglesias, proclame tiempo de humillación. Tiempo de humillación. Solo el pueblo de Dios puede detener lo que viene de Dios. Porque cuando el enemigo anda por ahí haciendo desastre, usted se para, reprende, usted clama, el diablo se detiene. Pero cuando el mal viene porque Dios lo envía, porque ya la maldad pasa a los niveles que debe pasar, solamente un pueblo humillado y pidiendo misericordia a Dios puede provocar que Dios sea movido a misericordia. Shalom.